Estamos de vuelta en su programa Radio Iguanas 560 AM. Como les dijimos, hoy les tenemos preparado un programa muy especial en el cual les vamos a hablar sobre los inicios de la radio en México. Así es, para esto les trajimos a dos invitados, directamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Están aquí con nosotros el investigador Pablo Arreola y la maestra Yael Flores. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de Radio Iguanas. Es un honor compartir con ustedes este espacio y esperemos que les guste el programa de hoy. Bienvenidos. Cuéntanos, Pablo, ¿qué es lo primero que tenemos que saber acerca de la radio en México? De acuerdo, Julián. Para ti y para todos los radioescuchas, lo primero que debemos saber acerca de la radio es su invención como tal. Este invento surge alrededor del siglo XVIII y XIX, finales del XIX más que nada, pero la investigación de las ondas de radiación se llevaba a cabo desde años anteriores. Los personajes más importantes que podemos encontrar en estas investigaciones fueron físicos y matemáticos, entre ellos están Maxwell, Elisha Gray, Hertz y Guillermo Marconi, que fue el más importante de todos ellos. Él fue el que por primera vez inventó un aparato radiofónico funcional que transmitía ondas a larga distancia, ondas de radio. Pero su importancia radica en el que él comenzó a comercializar la radio e inmediatamente se interesaron empresas de todo el mundo por el nuevo invento. Obviamente, esto fue lo que más impulso le dio al invento radiofónico. Así es, a partir de la comercialización de la radio, las investigaciones orientadas a este mismo tema aumentaron considerablemente en las universidades y en centros de investigación. Seguramente entonces algunos empresarios vieron una buena oportunidad de negocio en la comunicación de masas, ¿no? Pero bueno, vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con nuestro programa especial sobre la radiodifusión en México. Estamos en Radio Iguanas, no se vayan, regresamos. Radio Iguanas. Regresamos. Estamos de vuelta con su programa favorito, Radio Iguanas, y continuamos con una edición especial acerca de la radio en México. Hoy nos acompañan Pablo y Yael, grandes investigadores de la UNAM, que nos hablan acerca de la radio y de su historia. Y bueno, yo tengo una pregunta y espero que me la puedan responder. ¿Cuáles son las principales radiodifusoras que aparecieron en México? Bueno, la historia de las radiodifusoras en México, antes de pasarnos con las principales, empieza en 1921 con Constantino de Tárnava, que crea la primera estación de radio en Monterrey. Se llamaba la Tárnava Notre Dame, pero se trataba, como de todos los proyectos anteriores, solo de uno experimental. Fue hasta 1923 que, con las concesiones que dio el presidente en turno, Álvaro Obregón, que surgió la estación del Buen Tono, de la cual la cigarrera del mismo nombre era dueño. Y en el mismo año, en el 23, surgió la CYL, una estación del Universal y la Casa del Radio. Otro periódico que también creó su estación de radio en 1924 fue el periódico Excelsior. Y en ese mismo año fue cuando por primera vez en la historia se transmitió en vivo la toma de protesta de un presidente. Era Plutarco Elías Calles en ese momento. Se transmitió en la CZA, una estación que era propiedad de la CEP. Fue el 18 de septiembre de 1930 cuando se dio el cambio más importante de la historia de la radio en México. ¿Y cuál fue este cambio? Bueno, fue cuando Emilio Azcárraga fundó la XCW, pero lo relevante es que se pasó de percibir a la radio como un proyecto gubernamental y experimental a verla como un negocio. Es decir, que más de una institución con fines de divulgación científica o cultural tenía un objetivo económico. Y todos lo agradecemos porque por eso ahora tenemos trabajo, ¿no? Evidentemente. Sí, la W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población, así como es la primera que entiende que para tener éxito económico
La radio tiene que convertirse en un referente cotidiano para las personas. Es decir, que la información, el entretenimiento, la compañía deben ser buscados por la gente en la radio. Y fue así como se adoptó el lema de La Voz de la América Latina desde México. Así es, se convirtió en la principal radiodifusora del país y tuvo invitados tan importantes como María Victoria, Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cricri y muchos más. Ahora la XCW es la que conocemos como Televisa Radio, que pertenece a la empresa española Grupo Prisa. Bueno, y ya estuvimos platicando un poco sobre la invención de la radio y su papel en la revolución industrial. Ahora me gustaría que nos contaras, Yael. Evidentemente, la radio se empezó a ver como un negocio, o sea que de alguna manera se emitieron leyes para controlar los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, mira, de hecho me gustaría comenzar con el derecho positivo y las garantías individuales que se encuentran registradas en la Constitución. Mira, el derecho positivo son todas nuestras libertades. Hay que recordar que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Ahí radica la importancia de crear una legislación. La garantía que interviene en este caso es la libertad de expresión, que se refleja en el artículo 6, el cual, y lo cito, es la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El derecho de la libre expresión será garantizado por el Estado. A partir de ahí existen algunas leyes que regulan las comunicaciones, como la Ley de la Comunicación Eléctrica, que fue expedida el 23 de abril de 1926. Después de eso viene la Ley de 1960, que fue expedida el 19 de enero de este año, y de la cual yo destaco el artículo número 5 de esta ley, la radio y la televisión, que tienen como función social la de contribuir el fortalecimiento de la integración social. También afirman el respeto y los vínculos familiares, así como el desarrollo armónico y convenciones democráticas. También influyen en la unidad nacional y la cooperación internacional. Hay que recordar que por cada ley que se crea, también se crean reglamentos para saber cómo seguir las leyes. En este caso, el reglamento del 19 de abril de 1973 fue expedido por el gobierno, en el cual se destaca la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, ya por último, para hablar de temas más actuales, están las reformas de telecomunicaciones, de las cuales yo destaco 3 puntos muy importantes, si acaso 4. En ellos está la inversión extranjera que va a ser del 100% en las telecomunicaciones, y la transmisión digital terrestre, que culminará el 31 de diciembre de 2015. Así que todos a comprar su televisión digital. También dice que la CFE cederá totalmente a su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. También exaltan los derechos de los trabajadores en dichos rubros. Los derechos. Y personalmente, Yael, ¿tú crees que sí se respetan los derechos de los trabajadores en la radiodifusión? Digo, bueno, es que Bere aquí me pregunta secretamente y no se atreve a preguntar. No me culpes de tu ignorancia, esto es cosa tuya. A ver, cuéntanos. ¿Tú qué crees, Yael? Bueno, mira, como en todas las instituciones, yo creo que es deber de las personas que trabajan ahí, como de los patrones, el que se dé a respetar o que se ejerzan los derechos de los trabajadores y de las personas que los dirigen. Ya que si a ustedes no los respetan, pues hay que ver algo, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Yael, muchísimas gracias, Pablo. Y como siempre, querido público, pues se nos ha acabado el tiempo y quisiera agradecer de verdad la participación de los investigadores de la UNAM. Sí, pues Yael, sí. Fue un gusto tenerlo aquí, en verdad, gracias por haber participado y por habernos dado su opinión y informar a nuestro público Radio Escucha, pues, sobre la historia de la radio en México, ¿no? Que al final nosotros estamos trabajando en eso y pues es importante. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por su invitación. Yo soy Pablo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo soy Yael, de la Facultad de Derecho, y les agradezco mucho por su atención. Bueno, nosotros somos Bere y Julián Orozco. Y los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Iguanas. Muchísimas gracias. El 47 dijo al 23, oye, mi cuate.
hablar sobre los inicios de la radio en México. Para eso les trajimos dos invitados, directamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Están aquí con nosotros el investigador Pablo Arreola, ¡maldita sea!, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Personajes más importantes que podemos destacar en estas investigaciones se encuentran Maxwell, Elisha Gray, que continuó las investigaciones de Maxwell, está Hertz, famoso por la investigación en ondas hertzianas, y el más importante fue definitivamente Marconi, Guglielmo Marconi. Él inventó por primera vez un aparato radiofónico funcional, porque además él tuvo... ¿No es Guillermo? Guglielmo. ¿Así se llama? Guillermo dice. ¿Seguro? Seguro es Guillermo. También es en español. Yo así lo saqué del Guglielmo. ¿Así? ¿Guillermo? Nombres no cambian en la ciudad. Claro que sí, ¿cómo no? Como Roberto y Robert, cosas así. Es Guillermo, Como Carlos mejor